antes del almuerzo, así que tienen que ser pacientes. Antes que nada quiero darle unas gracias por esta invitación y excusar al licenciado Víctor Rivera, Víctor García San Inocencio y Víctor Rivera Hernández, que son los autores de este estudio que se hizo encomendado por la Comisión de Derechos Civiles. Como ustedes saben, es de conocimiento público que uno de los males que aquejan a nuestra administración pública es el problema de la corrupción. Desde 1959, el Comité para el Estudio de los Derechos Civiles, que es el antecesor de la Comisión de Derechos Civiles que se creó en 1965, planteó la preocupación sobre el favoritismo político en el empleo público. En la década de los 90, la Comisión de Derechos Civiles había alertado sobre el efecto nocivo del discrimen político en el empleo gubernamental en un informe que se publicó titulado Discrimen político en el empleo en Puerto Rico. En ese informe se concluyó que a pesar de los avances alcanzados en el área de la legislación para despolitizar el empleo público, todavía existe el discrimen en el empleo público en Puerto Rico. Y dice ese estudio que el costo de este en un periodo de 5 años es de más de 100 millones de dólares, y esto fue en 1993, hace más de 20 años. Quiero decirles que este informe está disponible en nuestra página, en la página de la Comisión de Derechos Civiles. También hay unos ejemplares que están disponibles, entiendo, en las mesas de al frente, pero si lo quieren accesar, también lo pueden hacer a través de la página de la Comisión de Derechos Civiles. En el informe sobre el discrimen político en el empleo público en Puerto Rico de 1993, se señaló en el capítulo 2 que los principales costos del discrimen político en el empleo público son el no utilizar la totalidad de los recursos humanos disponibles en el mercado de empleos, que limita las probabilidades de eficiencia; que el grupo político emplea tiempo y dinero del pueblo para mantener el estatus de subordinación de los grupos políticos marginados; que el discrimen político existe dentro de un esquema autoritario de gobierno donde se castiga la disidencia y la democracia es incompatible con el autoritarismo. Este informe de 1993 señala, y es de la Comisión también de Derechos Civiles, señaló que la práctica del empleo por favoritismo político, y esta es una cita, deteriora el servicio público mismo, ya que desalienta el interés de ciudadanos idóneos o aptos para el servicio público y en consecuencia se priva al pueblo del talento puertorriqueño. En 1995, nuevamente la Comisión acogió este mismo asunto de la corrupción y volvió a escribir otro informe sobre eso. En este caso era un informe especial de la Telefónica, que en ese momento era una agencia pública. Y en ese informe, que es de 1995, se señaló que desde que se había convertido en una corporación pública, la Telefónica era una agencia altamente politizada. En ambos informes, la Comisión de Derechos Civiles hizo varias recomendaciones para examinar el empleo público por la vía de la cualificación y los méritos de la persona. En el informe especial sobre la Oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico, de 1995 también, se señaló la falta de estadísticas confiables para la prensa y la ausencia de mecanismos que permitiera cotejar la información que se estaba dando por la policía. El estudio de la Comisión del 2007, titulado Por la vía de la exclusión, homofobia y ciudadanía en Puerto Rico, también encomendado por la Comisión de Derechos Civiles, se señaló, y esta es una cita, los resultados de este estudio hacen evidente, por un lado, la alta percepción de exclusión social y discrimen que señalan a las personas gay, lesbianas, bisexuales y transexuales en Puerto Rico, y por otro lado, los niveles de prejuicio y la cantidad de mitos que se conservan en un sector de las personas que trabajan en las agencias gubernamentales en general, y en particular hace señalamientos del Departamento de la Familia, la Policía y el Departamento de Justicia. Queremos señalar esto para hacer un poco de trasfondo de cómo la corrupción ha sido una de las preocupaciones fundamentales que ha tenido la Comisión de Derechos Civiles en múltiples estudios que se han hecho sobre la corrupción.
Nuestro último informe, que es este de Derechos Humanos y Corrupción, que se publicó el año pasado, en el 2015, nuevamente presenta el problema de la corrupción en el empleo público y hace un fuerte y urgente reclamo a las autoridades gubernamentales, a la sociedad civil, a los grupos comunitarios y a la ciudadanía en general sobre el problema de la corrupción y sus enormes costos en la vida institucional de Puerto Rico. Este informe tiene varias secciones y yo solamente voy a hablar en este momento, por las limitaciones de tiempo, en las recomendaciones que ese informe recoge. Esas recomendaciones son un listado de entrevistas, vistas públicas, documentación que examinó este panel y recoge estas recomendaciones. Las propuestas están divididas en 15 clasificaciones. La primera es la creación de estructuras y tiene, de la página 74-96, 28 recomendaciones que yo las he recogido porque sabía que eran extensas y que mucha gente se le hacía difícil leer todas esas recomendaciones que tenemos, en aportaciones y donativos políticos, establecer una prohibición de inversionismo político como el registro de donativos, establecer mecanismos legales y penas para combatir la corrupción, como crear la interdicción contractual gubernamental para prohibir que el gobierno y las corporaciones públicas contraten por sí o por terceras personas a quien incurre en corrupción. Además, también se establece que sería la tercera división. La primera eran nuevas entidades, normas de política pública. La de nuevas entidades era la creación de un organismo o cuerpo consultivo. Las normas de política pública son la elaboración de recomendaciones para establecer normas y modelos de anticorrupción en la actividad pública y privada, y salas especializadas dedicadas a bregar con el problema de corrupción en el Tribunal de Primera Instancia o a nivel de apelaciones. La clasificación 2 es la creación de funciones, que se divide en información, divulgar las prácticas de corrupción a través del Departamento de Justicia y de otras entidades. Establecer unas entidades que, como en el Departamento de Hacienda, para el recobro de fondos y recursos mal habidos, porque desgraciadamente muchas veces se establecen delitos que se han cometido y hasta demandas en el área civil, pero no se persigue el recobro de los fondos mal habidos. Modelos de reclutamiento para identificar la capacidad y la fidelidad a la ley, comenzando por las altas esferas, que ese es uno de los problemas. Si las altas esferas, es decir, si los secretarios de los gabinetes no tienen las cualificaciones, ¿cómo van entonces a reclutar gente que esté cualificada para las funciones que lleva a cabo? Normas para imponer penas y duplicar o triplicar las penas de restitución, establecer daños punitivos, imponer servicios comunitarios como pena de corrupción. La clasificación número 3, que se refiere a interdicciones contractuales y civiles, recomienda la prohibición de inversionismo político, los mecanismos legales y penas para combatir la corrupción, como crear nuevos delitos que prohíban que el gobierno y las corporaciones públicas contraten por sí o por terceras personas a quien incurra en corrupción, inclusive que se hagan algunas medidas para que las personas que durante el empleo incurren en actos de corrupción no puedan beneficiarse luego con pensiones altas que se adquieren mediante los actos de corrupción. Divulgación, dar a la publicidad la lista de convictos por corrupción. Clasificación número 4, medidas para reforzar la investigación. Establecimiento de creación de cargos como un oficial de cumplimiento en cada departamento. Establecer políticas públicas claras anticorrupción. Fortalecer el personal de carrera con rigurosidad en el reclutamiento. Ese es uno de los asuntos que más se menciona, el problema de cómo se ha deteriorado la política de mérito y se ha sustituido por el inversionismo político. Legislación con parámetros evaluativos para las auditorías de cumplimiento, inmunidad a quien denuncia la corrupción. Clasificación número 5, puede ir a la próxima. Política pública de información sobre actores corruptos en la esfera pública. Y eso incluye
que realmente haya una forma en que se coteje que esas personas no puedan contratar, porque el problema es que por ejemplo, se procesa una corporación, viene esa misma gente que estaba en esa corporación, hace otra corporación y vuelven y hacen el contrato con el gobierno de Puerto Rico. Mejorar la contratación para fiscalizar la contratación gubernamental, aumentar los recursos y la agilidad para los organismos fiscalizadores, mejorar la supervisión para prevenir la corrupción, porque es decir, que si los supervisores no están adiestrados y no están en esa posición de velar eso, evidentemente los supervisados no van a estar conscientes de eso. Clasificación número 6, medidas para combatir la impunidad, como crear causas de acción y penalidades. Clasificación número 7, establecer normas que establezcan categorías de negligencia en el cumplimiento del deber y que se procesen a las personas. Crear el delito sobre interferencia con la separación de poderes, crear el delito y las modalidades de enajenación ilícita del patrimonio público, es decir, contrataciones que lo que hacen es que enajenan el patrimonio público y después no se puede volver a recuperar. Estructurar, revisar las estructuras y los organismos para eliminar las lagunas que propicien la corrupción. Clasificación número 8, medidas para promover la prevención, como mejorar las investigaciones, revisar y alinear las acciones investigativas para prevenir la corrupción, la creación de normas, acciones legales o delitos. Como ustedes verán, muchas de estas se siguen repitiendo en varias clasificaciones. La creación de una acción civil especial a manera de pleito de clase para el enriquecimiento injusto, establecer daños punitivos en caso de corrupción, divulgar los patrones de corrupción, mejorar los salarios. Clasificación 9, medidas para promover la educación sobre temas de los derechos humanos y la corrupción, cómo está relacionado los derechos humanos y la corrupción, porque nos afectan a todos nosotros. Capacitación, crear programas de capacitación al servidor público. Clasificación número 10, medidas para promover la cooperación y las denuncias como medidas para reforzar lo existente y recompensar a personas que denuncian la corrupción. Clasificación número 11, medidas para aclarar términos, periodos y plazos y requisitos. A veces hay una serie de legislación que dejan lagunas o no dejan claros los periodos prescriptivos y por lo tanto permiten, como ustedes han visto, que haya el problema de a quién le corresponde, si es al FEI, si es al tribunal, si es a quién radicar las demandas y quién procesarlas, las denuncias. Clasificación 12, prohibir la participación de jefes, directores ejecutivos de agencias y de corporaciones públicas en actividades políticas, informar a recursos humanos y a la OEG que los miembros de la familia que trabajan en entes gubernamentales. Donativos, prohibir los donativos políticos de contratistas gubernamentales para que luego no puedan contratar con el gobierno. Clasificación 13, medidas administrativas como delimitar los gastos del gobierno, sistemas de méritos de nombramiento, programas y estudios, dar programas de excelencia gubernamental para que se estudie verdaderamente y se elabore y se eduque a todo el empleo público sobre esto. Medida 14, medidas que requieren cambios sobre las políticas públicas. La clasificación 15, medidas de carácter diverso, como son normativas, estudios e investigaciones, y la coparticipación de ciudadanos en las corporaciones públicas. Se enfatiza mucho en este estudio, en las recomendaciones, cómo la ciudadanía puede participar en diferentes aspectos, tanto de la contratación, por ejemplo, de personal de gabinete, para que ilustren al gobernador y no sean realmente criterios de carácter político. Recomiendo verdaderamente el estudio de este informe de corrupción. Me parece sumamente importante. El tiempo no me da para explicarlo completo y es bastante voluminoso, pero está accesible y tienen todas las recomendaciones ahí. Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer llegar a través de las notas que ustedes puedan presentar y nosotros le contestaremos. La Comisión de Derechos Civiles está ubicado en la avenida Ponce de León, en Atorrey, edificio Union Plaza, piso 9, y el teléfono es el 787-764-8686 y estamos disponibles
para cualquier duda que haya. Se pueden radicar querellas ante la Comisión de Derechos Civiles. Como ustedes han visto, últimamente estamos celebrando 2 vistas públicas y audiencias en diferentes áreas. Ahora, por ejemplo, vamos a celebrar próximamente unas especiales sobre el reglamento que hay de la Comisión Estatal de Elecciones. Hemos estado celebrando sobre el asunto de los relevos que se están pidiendo en el programa WIC a las mujeres embarazadas. Así es que cualquier querella lo pueden someter por escrito o por teléfono a nuestra oficina. Buen día y muchas gracias.